Bueno, lo que hoy decidió la justicia española de otorgarle libertad provisional al ex juez supremo César Inostroza ha generado mucha controversia. Vamos a analizar este tema con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, que una vez más lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo está? Bienvenido. Catherine, encantado, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ir analizando poco a poco lo que ha sido noticia el día de hoy, ¿no? En parte de lo que se conoció, de lo que dijo la sala, es que el riesgo de fuga del investigado ha disminuido. Son una de las motivaciones para otorgarle esta libertad provisional. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, es que el riesgo de fuga disminuido está amarrado a que hay arraigo en España. Vive su esposa y vive su hija. Entonces, el criterio del juzgador es que no existen elementos de juicio que sostengan que el señor Inostroza vaya a fugar. Entonces, eso es independiente de la naturaleza y del objeto por el cual el Perú ha pedido su extradición. Escuché cuerda separada. No, no es cuerda separada. No son dos cosas distintas, son más bien cosas concomitantes. De tal manera que si hay algún indicio del señor Inostroza de querer evadir la justicia, fugar, inmediatamente es recluido y ese imperio de esa conducta jugará más en su contra versus la pretensión del Perú de que sea retornado al país por extradición activa para su juzgamiento. Entonces, eso es lo primero y lo preliminar que a mi juicio ha motivado en el juez esta temporalidad mientras continúa el proceso sustantivo de extradición, que como sabemos no es un proceso internacional. Catherine, esto es muy importante decirlo, no es derecho internacional, es puro derecho interno de España. Nada más que, como es extradición, es un pedido desde afuera, pero el modus operandi de la naturaleza del acto es propiamente español. Ahora, lo que también hemos escuchado, y esto es clarísimo, la gente dice, bueno, pero a ver, le están dando la libertad a alguien que se fugó de su país teniendo esta medida de impedimento de salida, lo hizo por la frontera y de una manera ilegal. Lo podría hacer también en España, se dice. Sí. ¿Es así de fácil como lo pudo hacer aquí? Sí, pero a ver, hay dos cosas, y qué bueno que lo digas, porque tiene que ver mucho con, digamos, la práctica que se tiene en España en el sistema de la jurisdiccional, el sistema judicial. Y es bueno que se sepa, sobre todo que vivimos coyunturas donde a veces decimos, ¿qué es una regla en el derecho? ¿La detención? O, digamos, la comparecencia. La regla en el derecho, lo decimos siempre en las clases, es que la comparecencia es, digamos, el espacio natural sobre el que debe dirigirse todo proceso. Si no comprenderás, todas las cárceles van a estar atestadas de gentes involucradas, etcétera. Pero pareciera que el tenor, el criterio, ojo, el criterio es la decisión que impone un juez a la luz de los elementos de juicio que también ha tenido el propio Inostroza. No olvides que Inostroza es un abogado. Y también él tiene elementos que seguramente ha sustentado y han hecho creíble al juez para que le dé esta libertad condicional, temporal, mientras sigue en marcha el otro proceso. Ahora, ¿esto que ha ocurrido afecta el proceso de extradición? Como algunos parlamentarios dicen, bueno, se está retrocediendo. No, yo creo que son criterios políticos, y los criterios políticos son exógenos a los judiciales, que tienen que poner paños fríos y ordenar la casa, porque la cuerda jurídica sigue, a mi juicio, impoluta. El Perú ha presentado un pedido de extradición y ya se encuentra en el país, en España, este proceso, y no tiene por qué perturbar. Ya te digo otra vez, cualquier cosa que haga negativamente Inostroza, lo único que va a hacer es perjudicarlo y empoderar la causa que ha listado el gobierno del Perú. Ahora, su abogado desconoce los argumentos que ha presentado la justicia peruana para lo que es la extradición. Me imagino que él ya está evaluando un sistema de defensa para evitar de que esto se dé. Sin embargo, en el Perú, por el lado de la justicia, se sigue con esa lucha para que finalmente pueda afrontar a la justicia aquí César Inostroza. Y yo me pego más por lo segundo, porque no olvides que, como muy bien se ha dicho, Inostroza ingresa en España y pide asilo.
Sí, pues. Pero recuerda que el asilo que él pidió fue denegado. La denegación del asilo en la doctrina ya es un punto más para la extradición, porque el objeto central del asilo es el requerimiento por una persecución política. Por tanto, si no al lugar al asilo, es porque no hay causales políticas. Por tanto, lo que prima en estos momentos es objeto de acto demostrativo, de naturaleza convencional que realiza el juez y las partes, etcétera, es la calidad delictiva. Por eso es que se llama extradición. Cuando él habló de esto es una persecución política y por ahí fue a defenderse o a pedir el asilo, fue negado porque en realidad no lo pudo sustentar. Así es. Y la libertad condicional del señor Inostroza no tiene nada que ver, ni un ápice, con el asilo que, como sabe, fue defenestrado, desentendido, y más bien es el tracto de carácter jurídico delictivo el que la sala, la justicia española, tendrá que evaluar. No sabemos, y esto es muy importante, los plazos del cumplimiento, ni siquiera en España. ¿Por qué? Porque como es un acto soberano, y el acto decisional finalmente tiene un carácter político, como en todos los países, termina jurisdiccionalmente, la Corte Suprema, y luego pasa a la instancia política, que es la que decide o no al lugar el proceso de extradición. Esa cuerda es la que hace que muchos digan, bueno, faltarán 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, no se sabe. Esa incertidumbre jurídica en realidad es porque depende mucho la naturaleza de los actuados y de lo que pueda resolver un juez. Mira, nadie imaginó que el juez iba a decidir la libertad condicional del señor Inostroza, y ya viste, ahora está con esta libertad condicional, él debe un cumplimiento de unos protocolos que le acaba de alistar el juez sobre lo que tiene que pegarse, de lo contrario, otra vez tendría que ser recluido. ¿El proceso de extradición se está encaminando, se ha frenado? ¿Qué crees? No, yo no creo que se haya frenado, y te lo digo objetivamente como profesor de Derecho. Aquí lo que hemos visto es que las decisiones de un juez en otro país son independientes de los cálculos que se puede hacer. Incluso es distinta. Incluso los cálculos de la propia estrategia peruana depende mucho de lo que el propio juez quiera decir. Aquí el proceso es puramente de derecho nacional español, derecho interno. No hay sino, por eso escuchabas bien cuando decía la autoridad española, el juez español, que es un asunto de pura incumbencia de los aparatos jurisdiccionales, de los actores visibles del propio derecho español. Ahora, la medida cautelar que ha adoptado la justicia española para César Inostroza dificulta su fuga. Yo se lo digo porque él ha demostrado ser poco respetuoso de las leyes. Y lo ha demostrado aquí en su propio país. Y la verdad fue vergonzoso lo que pudimos ver. Bueno, fue un tema de noticia en ese momento. Pero entonces, viendo la actitud que ha demostrado César Inostroza, sobre todo en ese episodio, cuando se fugó de nuestro país ilegalmente, en ese sentido, ¿se respalda estas medidas cautelares adoptadas por la justicia española que dificulten de alguna manera cualquier intención de Inostroza de volver a hacer lo mismo? Mira, es una muy buena pregunta, y ahora ya no valoramos al juez sino a Inostroza. Claro. Yo coincido plenamente contigo. El modus, vamos a la persona. A la persona. Claro. El señor Inostroza salió, primero, mira cómo salió del Perú. Sí, pues. Es un orden de ilegalidad. Claro. Y ese orden de ilegalidad es una persona conocedora del derecho. Así es, y es un marco de peso y de piso para sostener que puede utilizar cualquier artimaña. Pero lo que tú y yo estamos pensando, y seguramente la gran mayoría de peruanos, no está en el acto cognitivo judicial del juez, si no, no le hubiera dado la libertad condicional. Pero evidentemente hay en el señor Inostroza un libreto que tendrá que cuidar. De lo contrario, repito, reitero, pues todo eso va a jugar en su contra, más allá de todas las cuestiones de fondo que hay, como por ejemplo el de la doble incriminalidad que se sostiene por los delitos cometidos en el Perú, que también están en la legislación española, el tracto de la extradición como el tratado que existe entre Perú y España, y un cúmulo de situaciones que, a mi juicio, tendrían que viabilizar una extradición que, desde mi modesta perspectiva, más allá de que no sabemos cuánto tiempo demande, tampoco es para que sea pues para las calendas griegas. Aquí tiene que haber una decisión jurisdiccional española racional,
el tiempo razonable. El tiempo de la racionalidad en el derecho es el tiempo de la prudencia del derecho. Yo aspiro y espero que eso se dé. Y para eso nosotros, el Perú, ¿qué debe utilizar? Vasos comunicantes, actores que no necesariamente son jurídicos, que van coadyuvando a generar motivaciones en el juez de que en realidad estamos frente a un actor visible que tiene un carácter de imputable, delincuencial, y que no debe pasar más tiempo en España, sino volver al Perú y responder a la justicia peruana. Y esta medida en España ha preocupado a los peruanos, porque es lo que hemos podido escuchar ahora, usted explicándonos el escenario, podemos entender un poco más, pero ¿cree usted que es una medida para preocuparnos realmente? Sí, en el fondo, y te lo digo como peruano y como profesor de Derecho, es verdad que el señor en este momento está libre, sí, pues, pero yo le haría un seguimiento, porque uno no sabe qué cosas puede hacer. A veces las justicias foráneas miran documentos, papeles, etcétera, pero no se conoce in situ cómo es el individuo, la persona, donde aquí, por ejemplo, todos conocemos de ida y vuelta cuáles han sido los pertrechos de su conducta. Entonces, sin embargo, hay que respetar lo que ha dicho la justicia española, que dista, y hay que decirlo con énfasis, de cualquier asomo de una presunción de un proceso que acabe en liberación, en inocencia o algo por el estilo. Exacto. Es un asunto que tiene que ver, a mi juicio, con la practicidad del razonamiento de un juez sobre una persona a la que ya se le negó el asilo. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí una vez más al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, ayudándonos a entender un poco más la situación de César Inostroza. Hasta otra oportunidad, gracias. Bueno, vamos a unirnos.